Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos cargaditos de noticias que seguro que van a encantar a todos los seguidores de la pareja turca del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, como bien indica nuestro título, la guapísima Hande ha tenido unas palabras sobre Kerem que han revolucionado las redes sociales y a todos sus fans. ¿Se imaginan? Han definido a Kerem como un superhéroe. Así que prepárense porque vamos a desgranar todo este notición, a analizar qué ha podido motivar estas declaraciones tan contundentes de Hande y, por supuesto, a recordar esos momentos que han hecho que su relación sea una de las más seguidas y queridas. Si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les encanta el mundo del espectáculo y las historias de amor que nos llegan desde Turquía, este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Así estarán al día de todas nuestras novedades y se nos harán aún más familia. Bueno, vamos al lío. El titular decía algo así como, Hande Erçel definió a Kerem Bürsin como superhéroe y esto pasó. Y la verdad es que cuando uno lee eso, la imaginación se dispara. ¿Qué habrá dicho Hande? ¿En qué contexto? ¿Es una metáfora, una broma, una declaración de amor en toda regla? Pues bien, la historia viene de unas declaraciones recientes de Hande durante un evento, donde fue preguntada por su relación y, en particular, por Kerem. Y ahí es donde soltó la bomba, al ser cuestionada sobre qué significaba Kerem para ella, la actriz, con esa dulzura que la caracteriza, respondió algo así como que lo veía como su superhéroe. ¡Guau! No me digan que no es una forma preciosa de describir a la persona que amas. Y claro, como era de esperar, estas palabras no tardaron en viralizarse. Las redes sociales explotaron. Fans de ambos actores de la serie Senkalkam y de las historias de amor en general, se volcaron a comentar, a compartir, a crear memes, a editar vídeos, fue una locura preciosa. Se sentían identificados con esa sensación de tener a alguien en tu vida que sientes que te protege, que te inspira, que te hace sentir seguro y fuerte. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con tener un superhéroe a su lado? Pero, ¿qué hay detrás de esa definición de superhéroe? Creo que va mucho más allá de una simple frase bonita. Pensemos en los momentos que han vivido Hande y Kerem juntos. Han pasado por un fenómeno mediático mundial con Senkalkam. Han tenido que lidiar con la fama, con la presión de las cámaras, con los rumores, con las expectativas de millones de fans. Y en todo ese torbellino han sabido mantenerse unidos, apoyándose mutuamente. Hemos visto a Kerem defender a Hande en diversas ocasiones, mostrarse orgulloso de sus logros, ser su mayor fan. Y viceversa, hemos visto a Hande dedicarle palabras de admiración a Kerem, celebrar sus éxitos, compartir momentos íntimos y personales que han hecho sentir a los fans que están viviendo su historia de amor en tiempo real. Además, pensemos en las cualidades que solemos asociar a los superhéroes: valentía, fuerza, lealtad, bondad, un sentido de la justicia. Si miramos la trayectoria y la personalidad de Kerem Bürsin, creo que Hande podría estar viendo muchas de esas cualidades en él. Es un actor comprometido que no tiene miedo de alzar la voz sobre temas importantes, que muestra una gran empatía y un cariño genuino hacia sus fans y las personas que lo rodean. Ha superado retos personales y profesionales, y siempre lo ha hecho con una sonrisa y una actitud positiva. No me extraña que Hande, al verlo en su día a día, en los momentos difíciles y en los éxitos, pueda sentir que tiene a su lado a alguien que la protege, la inspira y la hace sentir que todo es posible. Y no olvidemos el impacto que ha tenido la serie Senkalkam. Para muchos fans, Eda y Serkan son el epítome del amor de cuento de hadas. Y ver que esa química, esa conexión tan especial, se ha trasladado a la vida real, es algo que emociona. Es como si hubieran traído a la vida real a dos personajes de fantasía que se enamoran y viven felices para siempre. Y en esa fantasía Kerem como Serkan, o mejor dicho como Kerem el hombre, la persona, se convierte en ese pilar, en ese apoyo incondicional, en ese superhéroe que Hande ha descrito. Analicemos un poco más este concepto de superhéroe. En la cultura popular, los superhéroes son figuras que trascienden lo ordinario. Son personas con dones especiales, que luchan por el bien, que salvan el día. Pero cuando Hande dice que Kerem es su superhéroe, creo que se refiere a una versión más humana y realista de esa figura. No se trata de tener superpoderes, sino de tener cualidades que te hacen sentir invencible cuando estás a su lado.
Es esa fuerza interior, esa capacidad de mantener la calma en medio de una tormenta, esa inteligencia para resolver problemas, esa bondad que ilumina tu día. Son esas pequeñas cosas, esos gestos de cariño, ese apoyo incondicional, lo que construye un superhéroe en la vida real. Y es que cuando uno está enamorado, es normal ver a la otra persona bajo una luz especial. Se magnifican sus virtudes, se minimizan sus defectos, y se siente que esa persona tiene algo único, algo extraordinario. Y si además esa persona es un referente público y tú también lo eres, esa percepción se amplifica aún más. La presión mediática, el escrutinio constante, puede hacer que la pareja se fortalezca aún más, o que necesite un apoyo aún mayor. Y en ese sentido, un superhéroe es exactamente lo que uno desearía tener a su lado. Las redes sociales, como siempre, han estado llenas de especulaciones sobre qué más habrá dicho Ande, o qué respuesta habrá tenido Kerem. Y aunque no tengamos todos los detalles de la conversación completa, el hecho de que ella haya utilizado esa palabra, superhéroe, ya nos dice mucho. Es una declaración de admiración profunda, de confianza absoluta y de amor incondicional. Es como si dijera, en este mundo tan loco tú eres mi roca, mi salvador, mi inspiración. Y pensemos en la repercusión de estas palabras. Para los fans es una confirmación más de lo especial que es su relación. Les da esa dosis de romance y fantasía que tanto les gusta. Les permite seguir soñando con un amor así, un amor que te hace sentir que puedes conquistar el mundo. Y para Ande y Kerem, es una forma de compartir con sus seguidores un pedacito de su felicidad, de su complicidad, de la fortaleza que encuentran el uno en el otro. Además, esta definición de superhéroe puede interpretarse de muchas maneras. Quizás Kerem ha estado ahí para Ande en momentos difíciles, apoyándola en proyectos personales o profesionales, o simplemente brindándole ese hombro en el que apoyarse. Quizás ha sido su inspiración para superar miedos o para perseguir sueños. O quizás simplemente su presencia en su vida le hace sentir que todo es más fácil, que los problemas se vuelven más pequeños, que la vida tiene más color. Es interesante ver cómo la figura del superhéroe, tan arraigada en la ficción, puede trasladarse al mundo real y convertirse en una descripción tan potente de una relación. Nos demuestra que los superpoderes no son solo cosa de cómics, sino que residen en la capacidad de amar, de apoyar, de inspirar, de ser un pilar fundamental en la vida de otra persona. Y ahora un pequeño paréntesis para reflexionar. En un mundo donde a menudo vemos lo negativo, lo conflictivo, lo superficial, noticias como estas, que hablan de amor, de admiración, de apoyo mutuo, son un bálsamo. Nos recuerdan que existen historias hermosas ahí fuera, que las buenas personas existen, y que el amor puede ser esa fuerza que nos impulsa a ser mejores. En resumen, hemos explorado la reciente y sorprendente declaración de Ander Zel, quien definió a Kerem Bürsin como su superhéroe. Hemos analizado las posibles razones detrás de estas palabras, desde el apoyo mutuo en su vida pública y privada, hasta las cualidades que ambos comparten y que podrían evocar esa imagen icónica. Hemos visto cómo estas declaraciones han impactado en las redes sociales, generando entusiasmo y reafirmando el cariño de los fans por esta carismática pareja. Y hemos reflexionado sobre cómo la figura del superhéroe, más allá de la ficción, puede representar esas cualidades humanas extraordinarias que encontramos en las personas que amamos. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del espectáculo turco y las historias de amor que nos cautivan. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem es un superhéroe para Ande? ¿Qué cualidades creen que lo hacen digno de esa definición? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, entretenido o informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal a crecer y a que nuestros contenidos lleguen a más personas. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Ande y Kerem, o simplemente les guste el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más novedades. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.